Ha regresado el sonido. Leemos, hermano, el Salmo 109. Los primeros 5 versículos dice: oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Gloria al nombre del Señor. Hermano, este salmo, el Salmo de David, voy a volver a repetir la introducción, hermano. Nos habla, hermano, de en esta ocasión David, ¿verdad? En este salmo expresa en su oración al Señor esa preocupación que él tenía, ¿verdad? Acerca de que era atacado por sus enemigos. Y sus enemigos, hermano, lo atacaban a él. Dice el versículo, los versículos en adelante, desde el versículo 2, que lo calumniaban, que hacían engaños en su contra, ¿verdad? Que la lengua de ellos era mentirosa, que decían engaños en contra del salmista, que siempre querían pelear contra él, que había un odio de parte de ellos hacia él. Esa era la oración, ¿verdad? O lo que el salmista le expone al Señor. Y decíamos, hermano, que esta ocasión, ¿verdad?, en el salmista no era la primera ni la única que él había pasado. Vemos, hermano, en la vida de David que él tuvo muchos enemigos. Y el primerito, hermano, que él tuvo, quizá fueron sus hermanos, ¿verdad?, que lo menospreciaban, ¿verdad?, que no lo tomaban mucho en cuenta, ¿verdad? Parece ahí que era un niño que quizás era menospreciado por su familia. Pero también, hermano, el primer rey de Israel, el rey Saúl, era quien perseguía a David porque tenía celos de él. Y casi, hermano, en toda su vida el rey David tuvo muchos enemigos, pero el rey David siempre confió en la protección de Dios. Es un hombre, hermano, que vemos que antes de que el Señor lo pusiera como rey de Israel, David, hermano, ya había tenido experiencias maravillosas con el Señor. El Señor, hermano, nos dio un tema hace algunos años que se llama Él también me librará. Y en ese tema el Señor nos habla, hermano, de cómo David, cuando él ya se enfrenta a Goliat, hermano, él ya había tenido experiencias con el Señor. Y él cuenta, hermano, cómo el Señor le daba la victoria cuando tuvo que matar a un oso o cuando tenía que matar a un león por cuidar sus ovejas. Esas experiencias, hermano, que él había tenido eran por la comunión íntima que él tenía con el Señor. Vemos en sus salmos, hermano, cómo él expresa su alabanza al Señor, sus oraciones al Señor, esa confianza profunda en el Señor, esa comunión, hermano, esa relación que él tenía con el Señor. Una relación que no había nacido desde que David había subido al trono de Israel, sino que desde más antes, quizás desde que era un niño. Imagínese, hermano, él cuidando las ovejas de su padre Isaí, hermano, y teniendo esa comunión íntima con el Señor. Hermano, esa es una de las mayores propósitos que Dios quiere en nosotros, que tengamos, hermano, una relación, una comunión íntima con nuestro Dios. Nosotros, hermano, lamentablemente muchas veces solo nos relacionamos con Dios cuando vamos al templo, y eso es un ratito, hermano, que doblamos nuestras rodillas, que hacemos una oración, que alabamos a Dios, que escuchamos la palabra, pero fuera de la iglesia, hermano, no tenemos ninguna comunión con Dios. Eso, hermano, no es lo que Dios quiere. El Señor quiere, hermano, que nosotros tengamos una comunión tal con el Señor, hermano, que día y noche nosotros estemos conectados con el Señor.
Eso no significa, ¿verdad?, que no vamos a trabajar, que no vamos a hacer las labores diarias, hermano. Pero podemos estar, hermano, nuestro espíritu, nuestra alma puede estar en comunión con el Señor las 24 horas del día. Y el salmista David, hermano, vemos en sus salmos que tenía verdaderamente una comunión estrecha con el Señor. Hermano, vemos quizás, hermano, que el salmista en cualquier situación que él pasaba, él iba en oración con Dios. Él pensaba primeramente en Dios. ¿Cuántos de nosotros al pasar situaciones, sean buenas o sean malas, hermano, nuestro primer pensamiento es Dios? ¿Qué dice Dios? Voy a consultar con Dios, voy a hablar con Dios, voy a compartir esto con Dios. El Señor, hermano, aunque lo sabe todo, porque nosotros, hermano, dice la palabra que aún no está la palabra en nuestra lengua, y Él lo sabe todo, dice el Salmo 139, pero nosotros, hermano, tenemos esta grande dicha, ahora que hemos venido a este bendito camino de poder, hermano, venir al camino del Señor, venir, hermano, a los pies de Cristo. Y entonces, hermano, nosotros en esta bendición que tenemos, hermano, podemos tener esa comunión, esa comunicación con el Señor. A veces, hermano, en medio de nuestros problemas, de nuestras luchas, podemos tener actitudes de diferentes maneras y podemos, hermano, acudir a las personas, podemos acudir al esposo, a la esposa, a los hijos, a nuestros padres, a los amigos, a algún familiar, algún hermano de la iglesia, lo cual, hermano, es bueno si esa persona es digna de confianza. Claro que es bueno, hermano. Sin embargo, hermano, a veces acudimos al Señor al final, ¿verdad? Cuando ya vemos que no nos fue bien, ¿verdad? No nos fue como nosotros pensábamos y venimos al final al Señor. Pero sabe, hermano, la oración no es solamente para resolver nuestros problemas, es para tener una relación con el Señor, una íntima comunicación, una íntima comunión con Dios. Independientemente de todos los problemas y de todas las peticiones que tengamos al Señor, Él quiere, hermano, que nosotros vengamos en esa confianza ante su presencia. La oración, hermano, lo cambia todo. La comunión con Dios lo cambia todo y cambia nuestra vida primeramente. No usemos la oración, hermano, solamente como una herramienta que cambie nuestras situaciones y que resuelva nuestros problemas y se acabó. No lo usemos así. No lo usemos, hermano, solamente como la herramienta para resolver mis problemas. No, hermano, la oración es más allá. La oración va más allá, hermano, de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y el salmista, hermano, en esta situación tiene, ¿verdad?, una actitud diferente a la que nosotros pudiéramos muchas veces hacer lo contrario. En este punto, hermano, en el que el salmista está pasando, en la que sus enemigos, ¿verdad?, se levantaban contra él, lo calumniaban, engañaban, decían cosas, hermanos, de él que no eran verdad. El versículo 4, hermano, es el versículo clave de nuestro tema. Es algo, hermano, que impactó mi vida y que quiere impactar su vida también. Dice el versículo 4, en pago de mi amor me han sido adversarios. Pero dice la última parte, mas yo oraba. Mas yo oraba. En medio de la situación que estaba el salmista, hermano, él bien pudiera hacer otra cosa en lugar de orar. Nosotros, hermano, podemos hacer muchas cosas en medio, hermano, de nuestras situaciones. Podemos tener actitudes diferentes.
Cuando estamos enfermos, hermano, vamos al doctor, lo cual no tiene nada de malo, hermano. Pero eso es lo primerito que hacemos. En lugar de venir en oración a Dios pidiéndole su misericordia. Podemos, hermano, tomar decisiones diferentes cuando enfrentamos una situación. Por ejemplo, un problema. Por ejemplo, hermano, un problema familiar. En donde quizás vienen nuestros hermanos, nuestros primos, ¿verdad? Y hay una situación, hermano, y las cosas empiezan, ¿verdad?, a salir de orden, hermano. ¿Qué actitud podemos tener? No, pues vamos a hacer conforme nuestro pensamiento y entonces, hermano, se arma un tremendo problema y empezamos a decir cosas, empezamos a atacar a nuestra familia y ellos nos dicen, nosotros les decimos. Esa es una manera en que humanamente, según nosotros, podemos arreglar el problema. Quizás, hermano, en una situación legal, lo que podemos hacer es ir a un abogado, contratar a un abogado y decirle, por favor, arréglame este problema, porque si no voy a perder el caso, voy a perder dinero, voy a perder esto, ¿verdad? Y uno va con un abogado. Al enfrentar, hermano, cualquier problema, cualquier dificultad, un problema, ¿verdad?, legal con los hijos o con alguna familiar o legal en el trabajo. Hermano, en cada situación de nuestra vida, cuando nosotros, hermano, quizás estamos empezando un trabajo o estamos empezando un proyecto o tenemos algo en mente que tenemos que hacer, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué es lo que hacemos, hermano? ¿Cuál es nuestra actitud, hermano, al empezar el día? ¿Cómo nosotros o con qué herramientas, hermano, nosotros empezamos nuestro día? ¿Cuáles son las cosas, hermano, en las que nosotros nos apoyamos, con las que nosotros podemos saber que vamos a salir adelante en ese día? ¿Cuál es nuestra actitud, hermano? Por ejemplo, si estuviéramos en el lugar de David, del salmista, hermano, ¿cuál sería nuestra actitud? Porque este salmo es solo un ejemplo, hermano. No es que nos vamos a enfocar cuando quizás alguien, hermano, lo ha calumniado, porque quizás usted ha pasado por esa situación. Quizás hemos pasado por esa situación, pero no nos vamos a enfocar solamente en eso, sino en todas las situaciones que pasamos día a día. Nos vamos a enfocar en la vida misma, en el día a día. ¿Qué actitud nosotros tenemos, hermano? Si estuviéramos en el lugar de David, hermano, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos, hermano? Muchas veces nosotros queremos defendernos nosotros mismos. Si estuviéramos en el lugar de David, diríamos, bueno, enfrentaríamos a la persona y le diríamos, bueno, pruébame lo que me estás diciendo, ¿verdad? Empezaríamos a gritarle y le diríamos que no es verdad, que nosotros somos personas buenas, personas íntegras, etcétera, etcétera. Esa sería, hermano, nuestra actitud, o muchas veces ha sido esa nuestra actitud. Y en diferentes situaciones, hermano, hemos nosotros hecho conforme a nuestra humanidad. ¿Qué haríamos nosotros, hermano, en la hora de enfrentarnos a estas cosas? En la hora de enfrentarnos a las cosas que pasamos todos los días. Hay muchas cosas que podemos mencionar. Y en cada una de ellas, hermano, hay una cosa que tenemos que hacer solamente. Por eso la pregunta es, ¿cómo nosotros lo enfrentamos? ¿Cómo enfrentamos el día a día? El salmista dice, mis enemigos me calumnian, ellos se engañan, ellos me odian, aunque yo les he dado mi amor. Ahí dice mi cariño, ¿verdad? Había sido compasivo con ellos, pero dice que ellos lo odiaban. Y él empieza a decir su situación.
esto está pasando, esto está pasando, esto está pasando. Pero al final del versículo 4 dice, mas yo oraba. Y así se llama nuestro tema, mas yo oraba. O sea que independientemente de todas las cosas que estaban pasándole al salmista, independientemente de todas las cosas que pasen en nuestra vida, nosotros también podemos decir, mas yo oraba. Mas yo oraba. Me está pasando esto, mas yo estoy orando. Estoy enfermo, pero yo estoy orando. Estoy pasando esta situación que yo no le veo ni pies ni cabeza, pero yo estoy orando. Tengo este problema en mi familia, pero yo estoy orando. Está pasando esto en mi familia, pero yo estoy orando. Estoy esperando un milagro de Dios, pero yo estoy orando. Estoy pasando por un problema económico, pero yo estoy orando. Estoy sin trabajo, me he quedado sin trabajo, pero yo estoy orando. Mas yo oraba, dice el salmista. Estoy atravesando el valle de lágrimas, mas yo estoy orando. En todas las situaciones, iglesia, aunque no sea una situación grave, mas yo estoy orando. Es, hermano, como si nuestra acción en oración, en comunión con Dios, hermano, opacara la situación. Hiciera a un lado la situación, hermano, le quitara importancia a nuestro problema y le diera más relevancia a que nosotros estamos orando. Pero lamentablemente, hermano, no oramos. No hay esa comunión con Dios. Estamos ocupados, hermanos, en otras cosas. Estamos afanados en otras cosas. Nuestra atención está en otra cosa. Nuestro tiempo, hermano, que no es nuestro, que es del Señor, hermano. Lo vimos en el tema la vez pasada, hermano, que no es de nosotros. Sin embargo, lo ocupamos en otras cosas y no estamos orando. No estamos en comunión con Dios. Hermano, no tenemos una relación con Dios como el salmista lo tenía, como Daniel lo tenía, como Job lo tenía, como Moisés lo tenía, hermano. Como muchos siervos y siervas de Dios que leemos en la palabra, hermano, que no necesitaban estar en un problema para venir a los pies del Señor. Pero a veces, hermano, nosotros necesitamos un problema para venir a buscar el rostro de Dios. Porque si no, hermano, no lo hacemos. Tiene que pasar una crisis, tiene que pasar algo en nuestra familia, tiene que venir algo a nuestra vida para tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque a veces la oración, hermano, es solamente eso, la llave de la solución. Claro, hermano, el Señor nos ayuda. Claro, la oración, hermano, en nuestras oraciones nosotros exponemos nuestras necesidades al Señor, pero la oración no solamente es para eso. Nuestra oración es para tener esa comunión con Dios, para relacionarnos con Dios, hermano, así como Él nos habla a través de su palabra, nosotros le hablamos a Él a través de la oración. Usted sabe, hermano, en cualquier relación, sea de matrimonio o sea de hermanos, entre familia, entre amigos, hermano, en el trabajo, cualquier tipo de relaciones, hermano, entre las personas, se necesita la comunicación. Hermano, si nosotros no pudiéramos hablar o no pudiéramos comunicarnos de alguna manera, hermano, ¿cómo nos relacionaríamos con las personas? ¿Cómo crecería esa relación, hermano? ¿Cómo conoceríamos a esa persona? ¿Cómo se haría fuerte esa relación si no tenemos comunión? Y la oración, hermano, es lo que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos, hermano, tener esa relación con nuestro Dios, esa comunicación, esa comunión con el Señor. En la oración, hermano, nosotros le entregamos al Señor nuestra alabanza.
alabamos y bendecimos su nombre, lo exaltamos y le decimos, Señor, cuán grande eres tú. Y empezamos a bendecir su nombre, hermano, y empezamos a darle gracias también por todas aquellas cosas maravillosas que el Señor hace en nuestra vida. Pero no estamos orando. Hay que ser sinceros, hermano. Nuestra vida espiritual, hermano, va creciendo en la medida que nosotros vamos teniendo comunión con el Señor. La oración, hermano, también nos ayuda a crecer espiritualmente. Vamos, hermano, dejando nuestra humanidad, nuestra carnalidad, nuestro yo, nuestro ego, hermano, y nos vamos humillando ante la presencia del Señor. Y este ego, hermano, y esta humanidad, hermano, se va haciendo cada vez más y más pequeño para que nuestro hombre espiritual, ¿verdad?, se vaya fortaleciendo, para que nuestra vida espiritual se vaya fortaleciendo. En la medida, hermano, que nosotros tengamos comunión con Dios, estaremos fuertes. Por eso es que a veces, hermano, con cualquier cosita, hermano, nosotros caemos. Cualquier vientecito por ahí, hermano, nos hace caer. ¿Por qué? Porque no oramos. Porque no estamos fuertes en el Señor, en su palabra y en la oración. Por eso, hermano, cualquier cosa que viene a nuestra vida nos desanima rápidamente. Y nos desesperamos, hermano, con cualquier situación. A veces, hermano, con algo pequeño no vemos la salida. Porque no estamos orando. ¿Cuál es nuestra condición espiritual? Dice la palabra, hermano, lo vimos la vez pasada, la palabra del Señor nos hablaba acerca de las armas de nuestra milicia, y una de esas armas es la oración. Y a veces, hermano, por eso no estamos fuertes, porque no hay oración, no hay comunión con Dios. La lectura de la palabra, todas las cosas, hermano, que Dios nos ha dejado en su palabra, pero ahora estamos hablando de la oración. En nuestra oración, hermano, alabamos al Señor, le agradecemos, hermano, le pedimos que nos perdone, le pedimos que nos limpie. Como decía el salmista, hermano, en el Salmo 51, lávame más y más y límpiame de mi pecado. Y le pedimos al Señor que nos santifique, que nos llene con su presencia, que nos llene con su Santo Espíritu. Pero como no oramos, hermano, estamos más fuertes, hermano, en las cosas externas. Hay puntos fuertes en nosotros, hermano, pero en lo espiritual no estamos fuertes. Y si nos pasara, hermano, lo que le pasó al salmista, imagínese, hermano, ¿qué haríamos nosotros? No, hermano, nosotros ya hubiéramos acabado con todo el mundo. Es más, hermano, el salmista tenía las herramientas, tenía la autoridad porque era el rey. Él bien, hermano, podría mandar a su ejército a matar solo por gusto a aquellos que lo calumniaban. Y si era alguien del pueblo, hermano, a él quizás no le hubiera importado, lo hubiera asesinado, ¿verdad? Porque él estaba haciendo esa maldad, pero él no actuó así. Porque estaba, hermano, en una plena comunión con Dios. Por eso, hermano, nosotros a veces actuamos de maneras erradas, conforme a nuestros pensamientos, y fracasamos, hermano, porque no estamos orando. Si en cosas pequeñas, hermano, no oramos, imagínese en cosas más grandes, en otras cosas más grandes, hermano, que vengan a nuestra vida. No estamos fuertes entonces. La oración, hermano, hacia nuestro Dios es la comunión con nuestro Dios. Son nuestras palabras, hermano, dirigidas hacia nuestro Señor.
Con esas palabras, hermano, nosotros nos comunicamos a Él, con Él. Es aquella comunicación sincera hacia nuestro Dios. La oración es la manera, hermano, en que nosotros nos comunicamos con el Señor. Lo decíamos hace rato, así como el Señor, hermano, nos habla a través de su palabra. Y también en la oración, hermano, aparte de pedirle su perdón, le pedimos su dirección. ¿Cuántas veces en la mañana, hermano, le pedimos, Señor, en este día guía mis pasos? Dirígeme. Tu Espíritu Santo me guíe, me acompañe a donde yo voy a ir. Pero sobre todo ¿verdad? Que podamos hacer su voluntad. Y entonces también, hermano, presentar nuestras necesidades al Señor. Dice la palabra de Dios, hermano, en Primera de Corintios, capítulo 14, en el versículo 15, dice: ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. La oración, hermano, se hace en el Espíritu y con entendimiento. En el Espíritu, hermano, es aquel momento, hermano, de oración que tenemos a solas con el Señor. Amén. En ese gemir, en ese llorar, hermano, cuando derramamos nuestra alma delante del Señor, y el tiempo, hermano, ahí no importa, sino que estamos en la presencia del Señor, hermano, y uno siente su presencia, uno siente su ministración y uno siente cómo el Espíritu Santo está dirigiendo esa oración. Pero dice esta parte de la Biblia que también oramos con el entendimiento. Nosotros, hermano, cuando nos postramos ante la presencia del Señor, dice la palabra, hermano, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario, hermano, que cuando nosotros estemos en oración creamos que Él está ahí. ¿Cuántas veces nos acercamos al Señor dudando? Imagínese, hermano, vamos a orar, pero muchas veces uno dice, bueno, ¿el Señor me va a escuchar o no me va a escuchar? ¿Sí me va a escuchar? ¿Será que sí me oye? Ya tenemos duda. Es necesario que estemos bien seguros de que Él nos escucha, de que Él nos oye, de que Él está ahí presente, hermano, y de que Él, hermano, se interesa por nuestras necesidades. Él no es indiferente, hermano, a lo que nosotros estamos pasando. Puede ser una situación, ¿verdad?, que quizás decimos, pues es que es algo que quizás para otros sea algo insignificante, algo que no tiene tanta relevancia, pero para mí sí. Entonces, para el Señor, hermano, es importante. Él no es indiferente, hermano, a nuestras necesidades. Cuando nosotros, hermano, hagamos en nuestra vida la oración parte de nuestra vida, hermano, nuestra vida va a cambiar. De verdad. Nos vamos a sentir diferentes por dentro, hermano. Vamos a sentir, hermano, cómo el Señor va cambiando nuestra vida. Cómo, hermano, a pesar de que las situaciones van a seguir viniendo, hermano, nuestra actitud va a cambiar. Nuestra manera de ver las cosas va a cambiar. Nuestras mentalidades, hermano, van a cambiar, hermano. Va a empezar a cambiar nuestra vida, hermano. Vamos a empezar a ver las cosas de otra manera cuando hagamos a la oración parte de nuestra vida. Vamos a mirar las situaciones desde otra perspectiva, desde la perspectiva de Dios. Vamos a empezar a ver las cosas, hermano, como Dios las ve. Los vamos a empezar a ver, hermano, con la luz de la palabra.
y no, hermano, en nuestra humanidad. Cuando hagamos, hermano, la oración parte de nuestra vida, veremos las cosas diferentes. Diferentes, hermano. Será la misma situación, pero lo vamos a ver de una manera diferente cuando hagamos de la oración parte de nuestra vida. Pero de esa oración, hermano, sincera, de esa oración en el Espíritu en la que leíamos. No es una oración, hermano, hueca, una oración en la que decimos, bueno, pues es que tengo que orar. Y empezamos a decir y hablar, hermano, pero no con sinceridad, no metiéndonos en la presencia de Dios. Pero cuando tengamos esa oración sincera, hermano, nuestra vida va a cambiar. Nuestra actitud, hermano, va a cambiar. Y antes, hermano, de que las cosas cambien, de que nuestra necesidad se arregle, de que nuestro problema se arregle, antes de eso, la oración va a cambiar nuestra vida. Nosotros, hermano, estamos en este mundo, hermano, y los problemas van a seguir viniendo. Y a veces, hermano, las situaciones van a venir más fuertes. Pero nosotros, hermano, por esa comunión íntima con el Señor, ya no seremos los mismos. Ya no seremos los mismos. Aunque los problemas sean los mismos o que sean más fuertes, hermano, nosotros no seremos los mismos. La oración, hermano, hacia el Señor lo cambia todo. Cambia nuestra vida, hermano. Nosotros no lo vemos, pero hay algo espiritual que pasa dentro de nosotros, hermano. Por eso el Señor nos insta en su palabra que oremos en todo tiempo. Que oremos, que perseveremos en la oración, hermano, que tomemos el tiempo de Dios para orar. No porque tengamos una necesidad. No, que no sea la necesidad lo único que nos mueva a la oración, hermano. Sino querer estar en la presencia de Dios, hermano. Querer ser cambiados y renovados en su presencia. Querer ser más y más como Él es. Cuando nosotros lo entendamos, iglesia, nuestra vida va a cambiar. Nuestras actitudes van a cambiar. Nuestra manera de vivir va a cambiar, hermano. Nuestro caminar va a ser diferente. Seremos, hermano, mejores hijos de Dios. Seremos mejores personas para la gloria de Dios. Aún nuestra manera de hablar va a cambiar, hermano. Aún nuestra mentalidad. Nuestra manera, hermano, en cómo nosotros pensábamos de las cosas. Y cuando, hermano, de repente vengan esas situaciones a nuestra vida, hermano, tendremos, hermano, las armas del Señor para enfrentarlo. Y lo enfrentaremos de una manera diferente, hermano, no a la manera humana, sino a la manera de Dios. Y será, hermano, algo extraordinario porque el Señor, hermano, nos va a dar la victoria sobre eso. Sobre cada situación. Cada día, hermano, cada día es una lucha a la que nos enfrentamos. La oración lo cambia todo, iglesia. La oración lo cambia todo. Que en nosotros haya esa sed y que estemos diciendo, pues sí, está pasando esto en mi vida, pero yo estoy orando. Como decía el salmista, mas yo oraba. Me calumnian, Señor, mas yo oraba. Me engañan, mas yo oraba. Hablan cosas que son mentiras, mas yo oraba. Estoy enfrentando esta situación, mas yo oraba. Hay esta situación en mi familia, mas yo oraba. Tengo esta situación aquí en el ministerio o aquí con esta persona o acá económico o en el trabajo, mas yo oraba. Esa tiene que ser, hermano, nuestra
nuestra manera de vivir, no solamente, hermano, una salida a nuestros problemas, sino algo que sea parte de nuestra vida. Así como las cosas, hermano, que hacemos por hábito toda nuestra vida, la oración, hermano, tiene que ser una de las principales. Parte de nuestra vida, que nosotros sentamos esa desesperación, hermano, de que si en el día por alguna razón no hemos orado, hermano, esa desesperación de decir, Señor, necesito hablar contigo. Necesito ese momento de intimidad contigo, ese momento de estar en lo secreto contigo, ese momento de poder postrarme ante tu presencia y estar ese momento, Señor, de rodillas hablando contigo, no porque tenga una necesidad, sino porque mi mayor necesidad, Señor, es estar en tu presencia. Mi mayor necesidad, Señor Jesús, es hablar contigo. Pero lamentablemente no estamos orando. No hay esa comunión con el Señor. Y por eso, hermano, actuamos de diferentes maneras. Porque no, hermano, estamos orando al Señor. Vamos a ir, hermanos, en este momento a un canto. Le vamos a pedir a mi hermana que por favor nos ponga nuestra alabanza que sigue. Amén. Y enseguida continuamos con la palabra de Dios. Cambiarán, orando, cualquier necesidad Dios la resolverá, orando, descansar en el Señor, las penas y el dolor.
Gloria al Señor. Dice ese canto, yo puedo hablar con Dios orando. Amén. Es una bendición, hermano, de verdad. Nosotros no somos dignos. Bueno, yo no soy digna, hermano, de que poder acercarnos al Señor, hermano, en esa comunión con el Señor, hermano, que tan solo podemos nosotros doblar nuestras rodillas, ¿verdad? Y si no podemos doblar nuestras rodillas en el lugar en donde estamos, hermano, podemos levantar nuestra voz y clamar al Señor, hermano, y pedirle, aún ahí donde estemos, hermano, en el cuarto, en el carro, en la cocina, mientras estamos cocinando, mientras vamos caminando, hermano, clamar al Señor en nuestro corazón, nuestro ser, hermano, y tener esa confianza, hermano, de que el Señor nos oye. Es una bendición, hermano, de verdad. Es una bendición que nosotros, hermano, no hemos sabido apreciar muchas veces. Pero la oración, hermano, cambia todas las cosas. Y primeramente, hermano, nos cambia a nosotros. Nos cambia a nosotros, hermano, de aquellas cosas que quizás a veces no nos damos cuenta, hermano, pero hay actitudes, ¿verdad?, que todavía el Señor necesita cambiar en nosotros. Cosas que quizás no nos damos cuenta, ¿verdad?, porque lo vemos en otras personas, pero menos en nosotros. Y a veces decimos, pues yo ya siento que ya estoy bien, pero no. Hay cosas dentro de nosotros, hermano, que se van rompiendo, que se van, hermano, quebrando con la oración. Y esto no es, hermano, de nosotros, sino que es el poder de Dios. Él lo hace a través de la oración. No es que nosotros, hermano, lo hagamos, ¿verdad?, que tengamos el poder. No. Es el Señor. Es su obra, hermano, que hace a través de la oración. Se va, hermano, quitando esas malas actitudes, esos malos hábitos que muchas veces tenemos, hermano. Se rompen cadenas, se rompen ataduras, se rompen, hermano, toda esa raíz de amargura, hermano, todo ese rencor, todas aquellas cosas que hay dentro de nosotros, hermano. Nosotros, hermano, vamos a ver un cambio a la medida, hermano, que nosotros estemos en comunión con el Señor. Antes, hermano, de pedirle al Señor que cambie la situación por la que estamos pasando, pidámosle al Señor que nos cambie a nosotros. Antes, hermano, de pedirle al Señor que cambie a nuestra familia, que cambie al vecino, que cambie a todo mundo, porque nosotros queremos cambiar a todo mundo, hermano, pero no nos damos cuenta que el que necesita ser cambiado somos nosotros. Antes de eso, pidámosle al Señor, cámbiame a mí. Quita todo, Señor. Yo no me doy cuenta, pero tú, Señor, que eres tan santo, tan puro, te das cuenta, Señor, de lo que yo tengo. Y muchas veces, hermano, el Señor quiere, antes de cambiar nuestra situación o de darnos la solución a nuestro problema que le expusimos en oración, hermano, el Señor muchas veces quiere, antes de cambiar eso, quiere cambiarnos a nosotros. Y a veces, hermano, por eso no vemos la respuesta, porque nos falta, hermano, a nosotros cambiar primero. La palabra de Dios, hermano, en el libro de este Salmo, el Salmo 109 que leíamos, en los últimos versículos nos habla, hermano, de aquella profecía, hermano, acerca de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 24, ¿verdad?, y 25, nos habla, hermano, y dice, mis rodillas están debilitadas. Estoy leyendo Salmo 109, versículo 24. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban la cabeza.
Esto se cumplió, hermanos, en el Señor Jesucristo cuando estaba, hermano, en aquel sufrimiento, dando su vida por cada uno de nosotros. Dice la palabra ahí en Mateo 27, donde se cumple, hermano, esta profecía, Mateo 27, versículo 39. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Se cumplió ahí esta profecía, hermano. Él estando en la cruz. Y dice la palabra, hermano, que ahí en medio de ese dolor, Él estaba orando, hermano. Oraba, así como David, hermano, oraba por ellos, por sus enemigos, el Señor más aún, hermano, que le había inspirado por su Espíritu Santo a David estas palabras, el Señor Jesucristo oraba por aquellos, hermano, que le estaban haciendo, hermano, que le estaban causando ese dolor. Imagínese el nivel espiritual altísimo, hermano, que tiene nuestro Dios, y que en esa humanidad, hermano, Él tenía y tiene, porque Él es Dios, hermano, porque Él sigue siendo Dios. Pero dice la palabra en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 23, en el versículo 34, mire, dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estando en esa agonía, en ese sufrimiento, hermano, indescriptible, que nosotros, hermano, ni con nuestra imaginación pudiéramos llegar a entender el dolor profundo que el Señor sentía en su cuerpo y en su alma, hermano, el Señor aún ahí estaba orando a su Padre, hablando a su Padre y diciéndole: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pidiendo perdón, hermano, por sus verdugos, pidiendo perdón por esa gente, hermano, por los romanos, que lo golpeaban, que lo azotaban, hermano, que tanto, hermano, ya le habían hecho. El Señor pidiendo perdón. Mira, hermano, el carácter de nuestro Señor, la madurez, hermano. ¿Qué haríamos nosotros en el lugar del Señor? Y que muchas veces lo hemos hecho, hermano, cuando pasamos situaciones similares. Cuando alguien, hermano, nos hace algo, o cuando algo está pasando en nuestra vida, hermano, siempre estamos a la defensiva, defendiéndonos a nosotros, hermano, buscando nuestro bien, buscando, hermano, estar bien nosotros. Pero cuando hemos dicho: Señor, como el Señor nos dice en su palabra, que oremos por nuestros enemigos, hermano, ¿cuántas veces lo hemos hecho? Cuando alguien nos ha hecho algo, hermano, ¿cuándo hemos orado por ellos? Vea, hermano, cómo es nuestro carácter, hermano. Necesitamos orar más. Necesitamos orar más. Necesitamos más ese cambio de parte de Dios. El mismo Señor lo dice en su palabra cuando lo van a arrestar y los discípulos, hermano, empiezan ahí a alborotarse y Pedro saca la espada y le dice el Señor: ¿acaso no crees tú que yo puedo orar al Señor y me enviaría 12 legiones de ángeles para defenderme? Es lo que dice el Señor ahí en el libro, en el Evangelio de Mateo, donde estábamos en el capítulo 26, cuando al Señor lo van a arrestar. Claro, hermano, que el Señor podía defenderse, que humanamente, hermano, Él en su humanidad podía actuar como alguno de nosotros, pero Él nunca actuó así. Él siempre fue perfecto. Si nosotros estuviéramos en el lugar del Señor, claro, hermano, que enviaríamos a los ángeles para defendernos. Porque siempre queremos estarnos defendiendo en todas las situaciones, hermano, que pasen a nuestra vida. Queremos que los ángeles del Señor nos defiendan en todo momento y que no nos pase nada. Pero el Señor dijo: no,
porque Él vino a dar su vida por nosotros. El Señor nos manda en su palabra que oremos en cada situación, en cada día de nuestra vida, hermano. Ese es su consejo. ¿Qué haríamos nosotros en cada situación? ¿Y qué nos aconseja el Señor? Que siempre, hermano, todo lo llevemos en oración. Por ejemplo, hermano, en el Evangelio de Mateo, de lo que estábamos hablando ahorita, en el capítulo 5, dice la palabra del Señor, versículo 43 y 44. Nos habla acerca, hermano, cuando nosotros hay alguien, ¿verdad?, que quizás nos hace daño. Dice, versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, porque eso era lo que, hermano, se había enseñado en el tiempo antiguo. Pero dice el Señor, pero yo os digo, hermano, cuando esta palabra pero sustituye, hermano, lo que ya se ha dicho, y si lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo, hermano, Señor dice, no va a ser así. No es que tú vas a aborrecer a tu enemigo, no, dice el Señor, no. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Hermano, ¿quién de nosotros hace el bien al quien nos aborrece? Nadie de nosotros, porque actuamos humanamente, siempre a nuestro favor. Y dice el último enunciado, y orad por los que ultrajan y os persiguen. Oiga, orar por ellos. ¿Cuál es mi actitud ante una situación como esta? Maldecir, odiar, hacer mal, hacer maldades, pagar con las mismas actitudes. Esa sería nuestra actitud. Pero ¿cuál es el consejo de Dios? Ora por ellos. Señor, me odian, como el salmista. Mas yo oraba, dice el salmista. ¿Qué es lo que dice el Señor? Ora por ellos. Pidamos bendición para ellos, hermanos, si usted está pasando esta situación. O si la pasáramos en un futuro, dice el Señor, orar. Que el Señor tenga misericordia. Oremos. Si, hermano, nosotros estamos en alguna situación y necesitamos, hermano, saber qué hacer, pidámosle al Señor, hermano, sabiduría. Dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cuál es mi actitud cuando estoy ante una situación en la que no sé qué hacer? Pues actuar humanamente. Muchas veces eso es lo que hacemos. Pero dice la palabra, pídanle al Señor sabiduría. ¿Cómo le pedimos al Señor sabiduría? A través de la oración. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué es lo que me aconseja el Señor? Ir en oración. A través, hermano, de la oración y pedir sabiduría al Señor. ¿Qué es lo que yo debo de hacer cuando estoy en tentación? ¿Qué es lo que me aconseja el Señor? En el libro del Evangelio de Mateo, nuevamente, capítulo 27, versículo 39. Versículo 41. En el capítulo 26, versículo 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué debemos de hacer? Velar y orar.
Ese es el consejo del Señor. Si estamos, hermanos, tentados, ¿verdad?, a hacer algo que al Señor no le agrada, ¿cuál sería para nosotros la solución? Pues hacerlo, ¿verdad? Porque somos débiles, decimos, porque somos carne y pues como sea, nos gana la tentación. No, dice el Señor, orar, velad y orar para que no caigamos en tentación. ¿Qué debemos de hacer, hermano, cuando nosotros nos sentimos solos, cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos en alguna situación, cuando estamos en ansiedad? ¿Qué haríamos nosotros? Pues ir al psicólogo, ir al psiquiatra, ir a alguna persona, ¿verdad?, que nos dé terapia. Y el Señor dice, no, orar. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Mire, hermano, es poner todo lo que causa ansiedad en nosotros y ponerlo sobre el Señor. Cuando estamos en oración, hermano, esa es una de las bendiciones que tenemos, que podemos ir con el Señor y hablar con sinceridad, hermano. No necesitamos palabras rebuscadas, palabras, hermano, que nosotros ni siquiera le entendemos el significado, no. Venir, hermano, ante el Señor y abrir nuestro corazón. Decirle, Señor, es esto, es aquello, aquí, esto me duele, esto me preocupa, esto me aflige. Todo, hermano, aquello que nos causa ansiedad, lo podemos venir y traer, hermano, en oración al Señor. No necesitamos un psicólogo, hermano. Con todo respeto, esas personas hacen su trabajo, claro que sí, su deseo es ayudar a las personas, claro que sí, pero a veces, hermano, esos problemas son espirituales. Algo, hermano, con lo que solamente el poder del Señor puede, hermano, ser quebrado, ser, hermano, destrozado en el nombre de Jesús. Si usted, hermano, se siente con una situación, hermano, lo hemos visto. Yo he conocido, hermano, personas cercanas a mí que han estado en depresión. Y son cosas, hermano, que a veces, hermano, no necesitamos decirle mucho a la persona, sino llevarlo en oración. Orar por esa persona y esa misma persona, venir en comunión con Dios, hermano, esas cosas, hermano, se solucionan, hermano, en el nombre de Jesús, con el poder de nuestro Dios en oración. Eso es lo primero que debemos de hacer, traerlo en oración. Todas las cosas, hermano, el Señor los puede hacer. Primera de Timoteo, hermano, en su capítulo 2, versículo del 1 al 2, dice la palabra del Señor. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Nos manda el Señor, hermano, a que hagamos oraciones también por nuestras autoridades. En todos estos versículos que yo le he compartido, hermano, y hay muchos más, el Señor siempre nos da la exhortación, hermano, nos abre la puerta para la oración. En todo tiempo. Dice en Primera de Tesalonicenses 5:17 que oremos sin cesar. O sea, que oremos sin detenernos. En todo tiempo. En todo tiempo, hermano, dice la palabra también en el libro de Efesios capítulo 6, que oremos en todo tiempo. En medio de cualquier situación, hermano. Nuestra oración al Señor, hermano, lo cambia todo. Quizás en ese momento no vamos a
ver solucionado el problema. A lo mejor sí. El Señor actúa de diferentes maneras y el Señor actúa conforme a su tiempo de Él. Pero lo que sí veremos, hermano, el resultado de esas oraciones, hermano, es que el Señor traerá paz a nuestro corazón. Y nos sentiremos, hermano, descansados en su presencia. Hermano, cuando usted se levante, usted sentirá, hermano, que esa carga, hermano, ya no la tiene. ¿Cuántas veces caminamos y vivimos cargados y agobiados por aquella situación, hermano? Hasta que venimos a la presencia del Señor, hermano, y nosotros lo soltamos, hermano, y derramamos nuestra alma. Y cuando usted se levanta, usted siente, hermano, usted se siente diferente, hasta nos sentimos más ligeros, nos sentimos, hermanos, más tranquilos. Eso es lo que hace el Señor a través de la oración, hermano. Su poder lo cambia todo. Él traerá paz a nuestra vida, hermano, en medio de aquella situación, aunque quizá la situación aún no se componga, hermano, o aún no veamos la respuesta de Dios, hermano, el Señor traerá paz. Estaremos en paz con el Señor, tendremos la paz de Dios en nosotros, hermano. Antes de ver ese milagro, hermano, en nuestra necesidad, veremos un milagro en nosotros mismos, hermano. Algo, hermano, que no puede hacer nada ni nadie, hermano, en nosotros, dentro de nosotros, esa obra poderosa, hermano, que nadie puede hacer, hermano, ni nosotros mismos, ni ninguna terapia, ni ningún libro, hermano, ni ninguna medicina, ni ninguna persona, hermano. Es el poder del Señor a través de la oración que solamente, hermano, lo puede hacer. Es una obra poderosa de parte de Dios. Algo, hermano, que nosotros no podemos hacer. El Señor lo va a hacer a través de la oración. Y veremos la salida. Aquello, hermano, que quizás nosotros no lo vemos salida y decimos, Señor, ¿pero cuándo? Mientras nosotros esperamos, hermano, en medio de la oración, nosotros veremos la claridad, veremos la luz del Señor, veremos más claramente. Así que, hermano, digamos como el salmista, en medio de cualquier situación, digamos, mas yo estoy orando, mas yo oraba por ellos, dice el salmista, mas yo oraba por esta situación. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Mi milagro no vino al momento, pero lloraba y lloraba. La situación seguía como estaba, pero yo oraba y oraba y oraba. Digamos como el salmista. Mientras esta situación pase, iglesia, mientras cualquier situación que estés enfrentando esté pasando, mientras la estés viviendo, en medio de todo eso di, pero yo estoy orando, mas yo estoy orando. En medio de la enfermedad, de la lucha, de aquello que yo no sé, pero que Dios sí sabe, que usted lo sabe y que Dios lo sabe, que deseamos que cambie, que sea diferente, que se cambie nuestra situación, que ocurra un milagro. En medio de nuestra oración ocurrirá un milagro en nosotros. Busquemos al Señor, iglesia, con todo nuestro corazón, no porque tengamos una necesidad, sino porque nuestra mayor necesidad, nuestro mayor deseo, nuestro mayor anhelo es estar en la presencia de Dios. Aunque no tengamos una necesidad que exponerle, solamente estar en su presencia, hermano. Es algo maravilloso, hermano. Pasarán cosas maravillosas en nuestra vida, iglesia. Si nosotros como pueblo de Dios, hermano, estuviéramos más metidos en la oración, hermano, nuestras vidas serían diferentes. La iglesia sería diferente, hermano.
La iglesia se levantaría con poder, hermano, y reflejaría esa luz del Señor. Pero no estamos orando como nosotros pudiéramos estar más en esa comunión con Dios. No lo estamos haciendo. Estamos afanados en otras cosas, estamos ocupados en otras cosas. El tiempo de Dios, siempre digo nuestro tiempo, pero no es nuestro tiempo, es el tiempo del Señor, y ese tiempo de Dios lo estamos ocupando en otras cosas. Nuestra mente está en otras cosas, nuestro afán, nuestra preocupación, hermano, está en otras cosas, nuestro interés, hermano, nuestros ojos están en otras cosas. Pero si estuviera en la oración, si estuviera en esa comunión, sería diferente. Nuestra vida sería diferente. Así que, hermano, esto ha sido la palabra de Dios que le comparto, hermano, y que ha sido de bendición para mi vida, y que yo sé que también ha sido para usted. Vamos a hacer esta oración pidiéndole al Señor que nos ayude, que cambie nuestras vidas, que nos ayude a tener esa sed. Como decía el salmista, mi alma tiene sed del Dios vivo. Que también tengamos sed, estar en comunión con el Señor. Así que si hay alguien que quiera recibir al Señor como su único y suficiente Salvador, vamos a estar dando gracias a Dios por la palabra, y si hay alguna petición de oración. Pero si tú, amigo y amiga que me escuchas, quieres recibir a Cristo en tu corazón, haz esta oración después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque diste tu vida en la cruz por mis pecados. Derramaste tu preciosa sangre, Señor, para lavarme, para limpiarme, Señor, de toda mi maldad. Gracias por ese sacrificio perfecto, Señor, por el cual me diste vida. Te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Me arrepiento de todos ellos. Te los confieso, Señor, en esta hora a ti. Vengo delante de ti, Señor Jesús, a pedir tu perdón, a pedirte que me limpies, que me laves con tu preciosa sangre y que salves mi alma, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y ayúdame, Señor, a poner por obra tu palabra. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias.